límite. Desde $25 más impuestos mensuales. Habla ilimitadamente y navega con miles de megas. Además, WhatsApp gratis, más Claro Video y Campeonato Nacional de Fútbol. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Libre Expresión. Hoy estaremos hablando acerca de cómo los funcionarios públicos utilizan sus cuentas de redes sociales. Y esto lo haremos a partir de un estudio que se presentó hace pocos días acerca del tweet, de cómo los funcionarios utilizan sus cuentas de tweet. Estaremos hablando con expertos. Bienvenidos una vez más. Gracias. Estamos con Albertina Navas, candidata a doctora en comunicación, máster en periodismo digital, 15 años de trayectoria, se ha dedicado a la investigación periodística y a coberturas internacionales sobre negocios y tecnología en Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos, Asia y Europa. Fue editora general de la revista de Economía y Negocios Líderes del grupo El Comercio y lanzó el portal Revista Líderes S, con un concepto propio e innovador de redes sociales. Bienvenida, Albertina. Gracias, César. Y también estamos con José Rivera Costales, director de Radio Click, es la radio online de la Universidad de las Américas, la UDLA, comunicador social con una maestría en ciencia y tecnología, productor y presentador del segmento de tecnología en Televistazo, y tiene una maestría en marketing también por la Universidad del Espíritu Santo de la Universidad de Guayaquil, perdón. Trabajó en medios como Diario Hoy, Multimedios 106, colabora con las publicaciones Peace World y Canal Informático. Bienvenido, José. Muchas gracias, César. Bien, hace pocos días les decíamos, y nuestros invitados lo han revisado, se presentó este estudio por parte de Fundamedios llamado El Tuitómetro o la batalla en 140 caracteres, donde se decía, por ejemplo, que entre el 2012 y 2015 se habían producido 1.384 tweets contra la prensa, de desacreditación contra la prensa, por parte de funcionarios como Fernando Alvarado, Roberto Borgemuth, quien se desempeñaba en el Consejo de Regulación de la Comunicación, el CORDICOM, ¿no es cierto? Y ahora ocupa otros puestos en el gobierno, el mismo presidente Rafael Correa, asambleístas como Rosana Alvarado. Esto dentro de un contexto donde las cuentas de redes sociales se utilizan como parte de una estrategia comunicacional, y de eso queremos hablar con nuestros invitados. Albertina, ¿cómo ves tú la utilización de las cuentas de redes sociales de los funcionarios? Y en primer lugar me gustaría que conversáramos acerca del límite o del delgado límite entre lo que es una cuenta personal de un funcionario público y lo que es una cuenta ya pública de ese funcionario público. Sí, perfecto. Bueno, es importante partir de un concepto clave, que es entender que las cuentas en redes sociales en muchos casos son espacios públicos. Es decir, la cuenta Twitter de uno es como el parque o la plaza, es decir, uno tiene que estar consciente de lo que uno dice en estos espacios. Se dice a un público amplio, no solamente, no es como la sala de tu casa. Claro. O sea, no se puede considerar un espacio privado, definitivamente. Absolutamente es parte no. de una conversación pública. Exacto. De hecho, el concepto de red social es un espacio donde uno genera un perfil público o semipúblico, donde visibiliza los contactos que tiene con los demás. Entonces, en ese sentido, sí hay que tener la consideración de que el uso de las cuentas de redes sociales, si uno está en ejercicio de sus funciones, necesariamente se van a asociar al cargo que uno está manejando, a la marca que uno representa, al producto, a la institución, lo que fuera. Entonces, uno no puede hacer una separación y decir, mi Twitter es mío y digo en consecuencia lo que me parece, aunque esto contradiga a la posición oficial de mi institución. No es así, y aunque uno no lo ponga específicamente en su biografía, automáticamente lo que uno comenta en redes sociales va a ser endosado o asociado con la marca o la institución que uno representa. José, ¿estás de acuerdo con Albertina? ¿Qué otros elementos tú crees que se deben tomar en cuenta en el momento de analizar las cuentas de redes sociales de los funcionarios públicos? Creo que esto viene mucho antes, César. Nosotros realizamos para el CNE, para el Consejo Nacional Electoral, una observación de redes sociales en el año 2013, y allí pudimos determinar que más del 50% de los candidatos a dignidades públicas seccionales utilizaron sus perfiles personales para la difusión de
en este de sus caso, de información, exacto, de su Ujú. información y de las candidaturas. Ujú. Esto nos habla de que ya de entrada hay una utilización totalmente negativa por parte de ellos, puesto que no se asesoran, no ven ninguna otra posibilidad más que agarran lo que tienen en ese momento, las cuentas, y empiezan a difundir información. ¿Por no qué hay negativas? diversidad de O sea, mensajes. Quisiera que me aclares de esto. ¿Por qué negativas? Porque el perfil personal es donde están tu grupo de amigos. Este tiene un límite de más de 5,000 personas. Para participar en política, tú deberías crear un perfil, en este caso de personaje público, como fanpage. Es decir, a mí me gusta esa persona, no soy amigo de esta persona, y lo que hacen por lo general es utilizar las mismas cuentas con las que participan habitualmente con su grupo cerrado de amigos, y lo hacen sin ni siquiera haber hecho esta creación de un perfil. Lo mismo sucede con Twitter. Las mismas cuentas de Twitter, en este caso en Twitter no hay otro perfil que tú puedas utilizar, entonces el mismo perfil es utilizado en las campañas. Cuando tú utilizas este perfil en las campañas, por lo general tienes que o debes propender a diálogos realmente constructivos o la posibilidad de un debate sobre las propuestas. Lo único que vimos nosotros en ese momento fue una utilización totalmente negativa de mensajes repetitivos, reiterativos. Entonces, si ya en elecciones viene una mala utilización, ¿qué va a pasar cuando sean funcionarios públicos? Que es lo que analiza en este caso Albertina. Van a seguir o van a continuar utilizando de forma totalmente negativa las redes sociales para emitir cualquier criterio sin diferenciar este ámbito en el cual yo tengo una cuenta con la que participo de forma personal y otra cuenta con la que podría tener como funcionario o de la institución. Albertina, ¿estás de acuerdo en este concepto de lo negativo? Considerando que, por supuesto, a veces se puede, digamos, utilizar de forma un poco profesional, digamos, no hay un asesoramiento adecuado por parte de algunos candidatos y después funcionarios públicos, pero ¿se puede considerar eso negativo per se, de entrada? Per se, yo creería que no, depende del tipo de contenido que se comparta en las redes sociales. En el caso de mi tesis doctoral, justamente se enfoca en la comunicación de presidentes de América Latina en Twitter, y me enfoco en los casos del presidente Correa, Nicolás Maduro y Cristina Fernández. Entonces, en el caso justamente de los tres, se evidencia que el contenido cuando ellos comparten contenido respecto de la prensa, el patrón tiende a ser un tono negativo. Entonces se deriva también del estudio que normalmente lo que estos presidentes buscan es desintermediar a la prensa y convertirse en la fuente primaria del ciudadano. Y para lograrlo, no solamente se basan en compartir un contenido que sea fuente primaria de ellos, sino en desacreditar a este intermediario, que en este caso es el periodista o la prensa. Entonces ellos buscan esa intermediación por los dos lados, convirtiéndose en fuente primaria, pero a su vez relativizando la verdad de la prensa y los medios para ellos dirigirse en la única fuente oficial de cierta información. Correcto, y de hecho el hallazgo en el tuitómetro en este estudio fue que digamos que el discurso que se reproducía ahí, ¿no es cierto?, estaba acorde con lo que se producía en otras instancias, es decir, había una uniformidad en el discurso antiprensa por parte de estos funcionarios públicos. Y en este caso, los dos funcionarios que tenían a su cargo llevar la política de comunicación, como Fernando Alvarado y Roberto Wolgemuth, eran los que más discurso contra la prensa tenían en sus cuentas sociales, José. Yo observé y leí con atención el estudio. Realmente sí me parece importante hacer un señalamiento en este caso, César, y de alguna forma las investigadoras, porque son dos investigadoras, realizan el monitoreo del discurso a la prensa en las cuentas de funcionarios de instituciones del Estado en Ecuador. Cuando hablamos de funcionarios e instituciones, estamos hablando tanto de los del oficialismo cuanto de los en este caso, los que se consideran contrarios o la gente que de alguna forma... No, en este caso son sí, cuentas de funcionarios públicos. Correcto, pero en este caso un funcionario público también es alguien de oposición. No, funcionario público es un funcionario público, alguien que trabaja para el Estado. Pero un funcionario público también es alguien de oposición. No, alguien que trabaja para el Estado. Pero un asambleísta puede llegar por la oposición también a ocupar una curul. Pero eso no es un funcionario público, es una autoridad. Un funcionario público es alguien que percibe un funcionario público es alguien que está en el Estado
punto. Correcto, José. pero no necesariamente por estar Ok, en el pero Estado. ¿cuál es tu punto? Sí, realmente yo lo que quería expresar era que allí sí existe de alguna forma una observación en la cual logran ustedes determinar que han existido ciertos pronunciamientos. En algunos casos yo considero que se podría considerar cuestionamientos a la prensa y al trabajo que realizan de forma diaria. ¿Se pueden considerar, dices tú? Totalmente, se consideran, bueno, de los que ustedes recogen. Y algo interesante que me pareció encontrar dentro del estudio fue también en algunos momentos un discurso totalmente contrario a la prensa en el sentido no solamente de cuestionarla, sino de tal vez agredirla con las expresiones que podrían presentar. Pero la pregunta justamente, José, era que hemos visto durante 9 años un discurso que desacredita a la prensa. Y lo que hemos encontrado en este estudio es que el Twitter también es parte de ese discurso, se utiliza como parte de ese estudio. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Está en consonancia este uso del Twitter? ¿Es parte de una estrategia comunicacional más amplia? Hemos ido viendo nosotros que en el transcurso de este tiempo, de estos 9 años, ha sido un ataque a la prensa, o se ha dado ataques sistemáticos a la prensa. Twitter también se ha utilizado para ello. Prueba de ello también es la complejidad que atraviesan las facultades de comunicación al no tener nuevos estudiantes, porque no resulta atractivo ser periodista en este momento por estos ataques sistemáticos que se han ido dando en contra de los periodistas a nivel general. Y luego también vemos dentro del estudio que se identifican algunos medios con los que directamente se va atacando a la prensa. Sí resulta preocupante que funcionarios públicos, sobre todo, caigan en este tipo de, sobre todo los insultos, porque yo veo algunos otros tweets en los cuales de alguna forma cuestionan, y están en su derecho de hacerlo, de tal vez no estar de acuerdo con lo que haya publicado determinado medio. Lo que sí yo un poco cuestiono es los insultos o los epítetos que se pueden emitir a través de redes sociales, en Twitter especialmente, hacia el ejercicio periodístico. Albertina, nos contabas hace poco que estás estudiando para tu tesis doctoral las cuentas de Twitter de varios presidentes y que decías hay patrones, ¿no es cierto?, en los cuales se utiliza. Hace poco hubo en la transición de mando incluso un conflicto con la cuenta de Twitter de la presidencia argentina, ¿no es cierto?, que parecía que no entregaban las claves de esa cuenta. Los presidentes en este momento, en esta era del Internet y de las redes sociales, consideran también parte de su patrimonio, digamos, ese manejo de las cuentas sociales. Es decir, ¿qué pasa el momento que el presidente Correa deje su cargo y siga manejando su cuenta de Twitter, ¿no? Sí, muy bien. Ahí se presenta un fenómeno interesante que es muy propio de la cultura política de América Latina. Cuando yo decidí escoger las cuentas de estudio, tuve que analizar si estudiaba las cuentas de la Casa de Gobierno o de los presidentes personales. Correcto. Y al hacer un análisis nos dimos cuenta que las cuentas personales de los presidentes en América Latina son mucho mayores en términos de audiencia que las de sus casas de gobierno. Eso ocurre porque la cultura política latinoamericana tiende a ser personalista. Nosotros no seguimos instituciones, seguimos a personas, lo que no pasa en Europa ni en Estados Unidos. Es tanto así que en Estados Unidos hace muy poco se decidió que el presidente de la República de los Estados Unidos tenga una cuenta que sea de la presidencia, que se llame, si no me equivoco, presidente o presidente de los Estados Unidos, algo así, de manera que aunque la persona cambie, la cuenta Twitter oficial se va a mantener. En cambio, en el caso de América Latina vemos exactamente lo contrario. La persona acarrea un gran nivel de audiencia que lo endosa incluso después de su gestión y mantiene ese nivel amplio de audiencia incluso antes, durante el tiempo de elecciones y después de su ejercicio de autoridad. Entonces, eso es importante ver que es un fenómeno particular, pero que responde a la cultura de la región más que a un movimiento per se de la red social. Claro, es una región que tiende al caudillismo, digamos así, ¿no es cierto? José, en el estudio del tuitómetro se encontró que había algunos recursos discursivos, ¿no es cierto?, como de la verdad absoluta, que es un recurso en el cual los funcionarios dicen lo que yo digo es la verdad absoluta, lo que dice la prensa es mentira. Y es algo que también lo vemos en las cadenas nacionales, en algunos otros elementos de comunicación oficial.
En redes sociales, ¿tú crees que el manejo de discurso es igual que en el mundo real? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es el manejo de los recursos discursivos ya de forma profesional en redes sociales? En este caso lo que estamos viendo nosotros es una total alineación con lo que de alguna forma se puede ver en la ejecución de la ley de comunicación. Cuando hay, por ejemplo, estos recursos o se apela a estos recursos específicos en los cuales solicitan rectificación, lo que suelen enviar suele ser diagramado, listo para que muchos de los diarios procedan a publicar esta rectificación. De alguna forma, al expresar esto de la verdad oficial, que justo es lo que plantea Albertina, al convertirse los propios funcionarios en los que publican la información, tratan de que esa verdad prevalezca y tratan de argumentarla de esa forma a través también de los espacios sociales. Entiendo que en el momento en que ellos recibirán los informes de cómo de alguna forma la prensa cuestiona algunas acciones de gobierno, pues lo que hacen es en ese momento expresarse a través de Twitter para poder tratar también por ese medio de impactar o de hacer conocer la verdad oficial, que es la que ellos en este caso tratan de que sea más visible en esta situación o en estas circunstancias. Correcto. Bien, vamos a hacer una breve pausa y retornamos con más libre expresión. A mi papá los últimos días le ha dado por la cocina internacional. Todo estaría bien, pero creemos que ya está exagerando un poco. La semana pasada fue comida española. Y esta semana tocó mexicana. Esta es mi familia, mi casa, mi mundo. Con Claro tienes más para divertirte en familia. Claro TV, internet fijo con Claro Video, llamadas ilimitadas, miles de megas, WhatsApp gratis. Con Claro arma el mejor plan para tu familia. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es. La mejor opción para estar informado en línea. Es que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil. Meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. El proyecto de ley como tal dice esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes en base a un cálculo tan alegre fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. La
Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. Regresamos a Libre Expresión. Estamos conversando sobre el uso de las redes sociales por parte de funcionarios públicos. José, tenías un cuestionamiento al estudio del tuitómetro, me gustaría que lo dijeras ante las cámaras. Sí, César, justamente yo te había planteado extra micrófonos que tenía cierto reparo a uno de los estudios que ustedes toman como parámetro, que es el de Venezuela. Es un poco, entiendo, es el antecedente de este tuitómetro de Ecuador. En ese, de alguna forma, se incluye también a funcionarios de oposición para hacer el estudio. Y salen allí algunas conclusiones interesantes, como en las que dicen que, pues obviamente, hay por parte del oficialismo mayores cuestionamientos que por parte de la oposición. Luego hay una parte en la que ustedes en el tuitómetro también señalan que comparan el mismo periodo entre los dos y de alguna forma se logra determinar que Nicolás Maduro tenía 24 mensajes negativos. Un estudio está hecho con un año más de diferencia, mientras el de Venezuela es de 2012 a 2014, me parece. El de ustedes de 2012 a 2015, el de ellos es mucho más corto, 2012 a 2015, tiene un año de diferencia. Entonces, claro, 2012 a 2014. Exacto, ahí podríamos tener algún tipo de sesgo en cuanto a no incluir a la oposición dentro del estudio, porque si en el título tú me pones funcionarios de instituciones del Estado en Ecuador, allí podríamos hablar también de que un asambleísta puede ser un funcionario. ¿Por qué no se incluyó, por ejemplo, asambleístas de oposición para poder tener también una observación de qué hablan los funcionarios, en este caso, electos democráticos? Correcto, gracias, José. Albertina, lo que se ha encontrado también en estos estudios, ¿no es cierto?, es que el uso del Twitter, o más bien a través del Twitter se toman decisiones oficiales. Y hay un ejemplo reciente que es realmente paradigmático, que es cómo el presidente Correa descabezó la cúpula militar a través de Twitter. Por supuesto. ¿No es cierto? ¿Cómo ves esto? ¿El Twitter es una herramienta incluso para gobernar? Exacto. Bueno, el Twitter se ha convertido en una de las redes sociales más importantes para la comunicación política. De hecho, hay un libro que habla de cómo Twitter revolucionó la comunicación política y señala a Twitter como la principal red social de influencia en términos de comunicación política. ¿Por qué? Porque genera esta suerte de efecto ágora griega, es decir, de hacer sentir al ciudadano que puede dirigirse directamente a su autoridad sin intermediarios, y que esa respuesta, que eventualmente también está intermediada, porque a veces es el equipo de comunicación de un presidente, no el presidente, pero el ciudadano siente que el presidente escucha y responde a una inquietud ciudadana. Entonces es muy importante Twitter por crear este efecto de cercanía con los ciudadanos. Y también es importante, si vemos un estudio también mundial que se llama Twiplomacy, que les recomiendo, de la consultora global Burson Marsteller. Ellos generaron un ranking en 2013 de los 50 líderes políticos más seguidos del mundo en Twitter. El primero es el presidente Obama, el segundo el Papa Francisco, y en esta lista hay 8 latinoamericanos, que incluye el presidente de México y 7 sudamericanos, incluido el presidente Correa. Y básicamente, ¿por qué este estudio argumenta que escogió Twitter y no Facebook u otra red social para hacer el estudio? Básicamente porque argumentan que Twitter se ha vuelto crítico justamente para lo que tú comentabas, para anuncios políticos claves. Por ejemplo, ellos dicen que Hillary Clinton anunció su participación en las primarias de los Estados Unidos con Twitter y YouTube como canales primarios, no usó Facebook. Por ejemplo, el tema de Cuba y el acercamiento a los Estados Unidos se cubrió mucho más ampliamente en Twitter que en otras redes sociales. E incluso en Twitter, el canciller sueco empezó un hashtag que se llama Virtual Diplomacy o diplomacia virtual para comunicarse con sus pares cancilleres en el mundo y empezar a visibilizar discusiones de política pública. Entonces, evidentemente Twitter se ha vuelto una herramienta de comunicación política esencial. ¿Por qué Twitter, José, y no por qué no Facebook? Y ahí quisiera que nos explicaras para nuestra audiencia cuál es la diferencia, porque
Claro, uno habla de redes sociales en general, pero cada red social tiene una función absolutamente distinta, ¿no? Totalmente. Y sobre todo... pero ¿por qué Twitter es el favorito para los políticos? ¿Por qué no Facebook? Claro, y uno se hace el cuestionamiento desde el punto de vista de que, por ejemplo, en Facebook tienes más de 9 millones de ecuatorianos con cuentas abiertas y activas. Exacto, es mucho más amplia la penetración de Facebook. Tiene mucha más penetración. Te vas, en cambio, a Twitter y, según cifras oficiales de hace unos 2 años, porque Twitter no las hace públicas tan abiertamente como Facebook, estamos hablando de que habrán 2 millones de cuentas de Twitter que están abiertas allí con ecuatorianos participando. Además, hay mucho abandono de las cuentas de Twitter porque los ecuatorianos abren muchos las cuentas cuando hay alguna situación como el 30S o como hay alguna situación especial como el terremoto. Empiezan a monitorear por allí la información, pero finalmente luego se olvidan, dejan de usarla porque muchas veces no entienden el funcionamiento de la herramienta o no les parece tan atractivo como lo es en este caso Facebook. Es interesante saber que líderes de opinión son los que más participan, en este caso en Twitter. Y sobre todo, nosotros podemos ver que un tema que llegue a ser tendencia en Twitter o un pronunciamiento de un funcionario público dentro de Twitter, al día siguiente tú lo verás reflejado en las notas periodísticas. O si llegó a ser tendencia, ya amerita pues que se haga algún tipo de nota, por corta que sea, pero es tal vez lo que le está en este momento interesando hablar a la gente, o de alguna forma el funcionario lo puso como aspecto para ser debatido en ese momento. Albertina, también te invito a que reflexiones sobre el tema. ¿Por qué Twitter y no Facebook para tomar estas decisiones? José nos ha dicho con claridad que Facebook tiene mayor penetración, ¿no es cierto?, con la población, habría una mayor conexión con la población, pero los políticos eligen Twitter. Sí, creo que ahí cabe una salvedad. Depende mucho de la región. Yo desde hace poco más de un año vivo en Centroamérica y lo que he observado es que en Centroamérica el uso de Twitter es menor, contrario a lo que ocurre en Sudamérica. Y como justamente había citado hace un momento, de estos 8 presidentes que están en el ranking mundial, hay un mexicano y 7 sudamericanos y ningún centroamericano. Entonces ahí claramente tú puedes ver que el uso de Twitter está muy extendido en Sudamérica, donde coinciden que hay los 3 también presidentes progresistas que fueron quienes tuvieron la visión de entender a Twitter como una herramienta de acercamiento político mucho antes que otras tendencias políticas. En Centroamérica eso no ocurre. Pero nos contabas de este estudio en el cual 50 líderes mundiales sí utilizaban la herramienta, ¿no es cierto?, de Twitter para expresarse y para expresar, además, revelar incluso conversaciones diplomáticas, y etcétera, etcétera. Sí, ¿no es cierto? Exacto, sí, eso decía como tendencia, pero depende de la región. Ahora, ¿por qué? Hablábamos primero del efecto Ágora griega, que lo vemos claramente en el caso del presidente Correa con su clásico tuit de favor atender. Ante todas las posibles preguntas, inquietudes, etcétera, el favor atender. Recordemos también que cuando un presidente le responde a un ciudadano, el mensaje no se limita al ciudadano, sino que al responderle a un ciudadano hay un subtexto para toda su audiencia de miren que yo respondo, miren que yo escucho, miren que yo resuelvo. Entonces es una herramienta potente de visibilizar esa aparente cercanía y capacidad de resolución de problemas a una audiencia muy amplia. Como habíamos dicho también en el caso del Ecuador, el 30S, recordemos que con el hashtag 30S se emitió también el decreto de emergencia. Y fue tanto así que ese año Twitter escogió al hashtag 30S como uno de los 5 hashtags con mayor impacto de la historia de Twitter, porque una casa de gobierno por primera vez emitía un decreto de emergencia oficialmente en Twitter. Y en esa época Twitter todavía estaba surgiendo. De hecho, el 30S yo creo que fue el hito en Ecuador de hacer que Twitter pasara de ser una red social básicamente de información liviana a convertirse en una herramienta política y de peso periodístico también. Entonces, digamos, todo eso va sumando y también creo que ayuda mucho en Twitter el tema de la posibilidad de hacer informaciones en tiempo real. A diferencia de Facebook, Twitter te permite un nivel de uso mucho más amplio. Hay estudios que demuestran que el ciclo de vida de un tweet es de 24 minutos, mientras que el ciclo de vida de una publicación de Facebook es de cerca de 4 horas. Entonces, en Twitter
Twitter tú puedes tener un nivel de publicación mucho mayor e informar que el presidente está haciendo o que un funcionario público está inaugurando un puente, está en tal reunión, está en una misión, y esa información constante que abre una conversación pública a través de un hashtag también permite un nivel de interacción mucho mayor que en Facebook. Recordemos también ahí, César, y es importante señalar, por ejemplo, que no es la primera vez que el gobierno ha utilizado estos espacios digitales para difundir su información. Publicó un artículo indexado que habla justamente sobre los inicios del marketing político digital en el Ecuador en el año 2006, con Rafael Correa siendo el que primero empieza a utilizar algunos canales, hi-fi, mailing, transmisión de video, no transmisión, sino más bien publicación de videos a través de YouTube. Es decir, habían blogs, este tipo de innovación venía de la mano de estas campañas políticas. Luego, hi-fi está en la prehistoria de las redes sociales. Pero fue con eso claro, por supuesto, ¿no? Y también, de alguna forma, vino a consolidar esta presencia digital que luego, cuando ellos ya fueron funcionarios, tomaron como bases para hacer esto que es ahora algo habitual. Tienes ahora ministros muy influyentes en Twitter, casi todos, o la mayoría, con cuentas verificadas, a través de las cuales obviamente se constituye. Yo hace algún tiempo, pues cuando trabajaba en periodismo y cuando tú estabas en la radio todavía, César, acudía a las ruedas de prensa todos los días de forma habitual. No tenía mínimo 3 o 4 ruedas de prensa. Ahora, con monitorear las cuentas de Twitter, tú puedes saber los pronunciamientos que tienen estos funcionarios sobre determinado tema. Y claro, obviamente allí salen este tipo de cuestionamientos a la prensa, esto de no estar de acuerdo, que son tomados directamente de sus cuentas de Twitter y son publicados como un pronunciamiento oficial. Creo que esa es una ventaja. Sí, muy interesante lo que acabas de decir. Ahora, justamente me lleva a plantear este tema. Hay pronunciamientos oficiales, los gobiernos utilizan el Twitter para, digamos, comunicar cosas, pero ¿qué tanto de conversación hay? Es decir, ¿qué tanta respuesta hay a los ciudadanos? Recordemos que un estudio también planteaba que más o menos el 60% de todos los seguidores del presidente Correa, por ejemplo, eran cuentas falsas, por ejemplo. ¿No es cierto? No sabemos qué tan real es, no lo podemos afirmar, pero había un estudio en ese Hay sentido. herramientas, César, que te permiten hacer eso. Correcto, sí. Pero a lo que voy es al diálogo. ¿Qué tanto hay de diálogo? ¿Qué tanto hay de respuesta? ¿Qué tanto hay de realidad en esa conversación? Eso es interesante. El nivel de conversación en Twitter tiene sus particularidades. Normalmente empieza a veces el presidente, responde una persona que en un inicio es un adherente a su posición política o ideológica, empiezan a conversar luego entre ciudadanos, a veces ya de posiciones polarizadas y distintas, y terminan conversando los ciudadanos de un tema que nada tiene que ver con el tuit original que había planteado la institución o el presidente. Entonces suele ocurrir que esta derivación de las conversaciones de Twitter. Entonces, sin embargo, Twitter de todas maneras tiene más conversación que en Facebook, porque es como que en Facebook cada comentario hace referencia a la publicación original y no hay conversación entre personajes. Una de las razones por las que yo escogí también Twitter para mi tesis doctoral es porque había mucha más evidencia de conversación en Twitter que en Facebook. Respecto de los... Pero conversación entre ciudadanos, al final con el funcionario público... Es menos. En el caso del presidente Correa, por ejemplo, de sus tweets, en mi estudio se demuestra que el 80% de sus tweets son respuestas. Eso sí da una señal de que él tiende a la conversación. La calidad de la conversación es otro análisis, pero en principio tiende a la conversación. Muy interesante eso. Bueno, vamos a una breve pausa y retornamos ya con el segmento final de Libre Expresión. Nuevos planes Claro sin límite. Desde $25 más impuestos mensuales. Habla ilimitadamente y navega con miles de megas. Además, WhatsApp gratis, más Claro Video y Campeonato Nacional de Fútbol. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea.
medida es que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada, de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Regresamos a Libre Expresión, gracias por permanecer ahí. José, retomemos justo donde dejamos la conversación, y era en eso, en que cuál es el tono de la conversación en Twitter. Y ahí quisiera que te refirieras a qué papel cumplen estos famosos trolls centers, gente o estas cuentas que se dedican a provocar, ¿no es cierto?, a lanzar mensajes con el fin de un poco ensuciar también la conversación. Sí, realmente eso es lo lamentable de las redes o de los espacios digitales. Yo considero que son espacios muy positivos en la mayoría del tiempo, pero se tornan totalmente negativos cuando existe este tratar de manipular las tendencias, tratar de manipular los diálogos para de alguna forma desmentir o tratar de... ¿Desmentir o es simplemente provocación? Sí, provocar, desmentir, molestar, generar esta reacción negativa, porque el troll lo que busca es obviamente generar también malestar y sobre todo incomodidad de las personas que están participando en el diálogo que está establecido a través de redes sociales, y se plantea muchas veces un hashtag que la gente se adhiere voluntariamente o que les está afectando alguna situación o alguna decisión del poder, y lo que hacen es adherirse a esto y empezar voluntariamente a participar. Pero de alguna forma se ha evidenciado que cuando se activan este tipo de diálogos totalmente, de alguna forma, honestos de la sociedad, empiezan a aparecer estos trolls tratando de imponer un tema similar o tratando de alguna forma llevar la contraria a lo que están diciendo las personas. Y luego se llega a demostrar que son cuentas que están muy relacionadas. ¿Cómo es que personas pueden postear exactamente lo mismo? Basta hacer un monitoreo breve y te das cuenta y puedes desenmascarar a todas estas personas que empiezan a participar
de una forma totalmente negativa que desvirtúa realmente la participación de la gente en redes sociales, que trata de engañar al usuario que está, en este caso, tratando de dialogar. Claro, hay que también tomar en cuenta que para construir una tendencia no necesitas una gran cantidad de cuentas en redes sociales, pero por lo menos son diálogos honestos, son participaciones que de alguna forma buscan generar algún tipo de opinión respecto de un tema que puede estarles molestando políticamente. ¿Alguna opinión al respecto, Albertina? Sí, yo creo que es importante retomar el tema de los seguidores aparentemente falsos que tienen las cuentas. Si bien hay herramientas que en principio detectan seguidores falsos, creo que ahí hay que hacer también una precisión técnica. Muchas de estas herramientas entienden seguidores falsos como seguidores inactivos. Y no necesariamente un seguidor inactivo es un seguidor falso, porque hay mucha gente que sigue cuentas Twitter solo para enterarse de lo que otros publican, más no para publicar, lo cual no significa que esa persona no exista, o que sea un troll, o que sea una cuenta creada para seguir a un funcionario o al presidente. Entonces, yo no confío mucho en esas herramientas porque las he evaluado varias veces y no tienen un nivel de rigor. En el caso de Cristina Fernández, por ejemplo, hubo un caso muy sonado de los seguidores K, que evidentemente se le acusó de que buena parte de sus seguidores eran falsos, pero en el caso de Cristina sí se evidenciaba un fenómeno curioso, y es que cada vez que ella publicaba, normalmente a un político al menos un 50% de los comentarios tiende a ser negativo, y en el caso de Cristina todos eran positivos, y además no hacían relación al contenido, sino que decían mi reina, mi linda, mi princesa, usted que es tan guapa, no sé qué, y no versaba la conversación sobre el contenido. Entonces creo que hay que tener un poco de cuidado con el tema de hablar de seguidores falsos o no. Además hay que recordar que en redes sociales también se habla de lo que se llama la teoría participativa, que es del 90-91. ¿Qué significa eso? Que normalmente el 90% de los usuarios de redes sociales tienden a ser mirones, es decir, tienen una cuenta para ver lo que otros hacen, pero no para participar activamente. El 9% tiende a participar con una frecuencia baja, es decir, eventualmente un comentario, un favorito, etc. Y solamente un 1% es una audiencia cautiva que publica activamente y regularmente en redes sociales. Entonces, si esa es la tendencia, también lanzarnos a hacer una afirmación de un porcentaje de seguidores falsos de una cuenta puede tener un nivel de poca precisión. Y sin embargo ha habido algunos casos interesantes, César. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos la observación de perfiles de candidatos presidenciales en la última elección, pudimos llegar a detectar... En la del 2013. En la del 2013 se hizo un seguimiento en 3 observaciones. En la primera aparecía un candidato con un número normal de seguidores. En la segunda había subido, pero de igual forma no es que había subido exponencialmente. Pero en la tercera aparece con un número mayor de seguidores, incluso que el que iba en primer lugar dentro de las encuestas. Lo extraño de esto fue que él aparece con el mayor número de seguidores en Yakarta, Indonesia, lo cual te quiere decir que también hay una práctica, o suele haber esta práctica política también sucia, de comprar seguidores, que allí sí en cambio se contrapone a un poco lo que dice Albertina. Sí, puede ser gente que abrió su cuenta y no regresó, no cambió el perfil de la foto principal del perfil, que de alguna forma ese es uno de los parámetros, pero acá, ¿qué sucedió? Se compró, en este caso, hay servicios que te pueden llegar a subir 10,000 seguidores por $1,500, es decir, hay gente que paga para aparentar como que está con más seguidores o que tiene más impacto en la sociedad, pero hay herramientas que te permiten identificar pues que se recurrió a esta práctica totalmente negativa. Correcto. Y Albertina, aprovecho lo que acabo de observar, José, porque digamos que el momento electoral es muy distinto de un momento normal de manejo de redes sociales, ¿no es cierto? Sí. Son 2 momentos absolutamente distintos. ¿Cómo se manejan las redes sociales o qué papel cumple, en este caso el Twitter, en el momento de una campaña electoral? Sí, bueno, normalmente ocurre que en la época preelectoral hay un uso intensivo de Twitter, sobre todo para temas de convocatoria, convocar a mítines y promocionar un poco el tema de la ideología o las propuestas de campaña. Durante el ejercicio del poder, es un tema constante, sobre todo para hacer un tema de rendición de cuentas de lo que se está haciendo, y también hay mucho contenido de posicionar
sobre todo temas ideológicos y políticos y filiaciones con otros presidentes. Y pasa mucho que se observa también que una vez que terminan en el poder, abandonan el Twitter. Eso pasó con Michelle Bachelet, por ejemplo, terminó la presidencia en Chile, lo abandonó y cuando volvió a ser candidata lo tuvo que retomar después de un buen tiempo de inactividad. Por menos de un periodo que 4 años. Claro. Exactamente. Entonces, ejemplos así evidencian que a veces el Twitter, si bien se entiende su poder de convocatoria y de influencia en la sociedad, no se lo entiende como a veces una herramienta permanente de comunicación que debiera ser usada por un político en ejercicio más allá del ejercicio de su autoridad o de un tiempo de ejercicio en el poder, sino que debiera ser una herramienta de transparencia, una herramienta de comunicación constante, una herramienta de construcción, de diálogo y de debate más allá del ejercicio de funciones. Retomamos el tema que nos convocaba y alrededor del cual ha girado esta muy interesante conversación, José. Tú has sido crítico con el estudio del tuitómetro, señalas que hay un sesgo en la medida en que no se incluyó opositores. Pudo haber mejorado realmente tal vez esa observación. No lo sé, que pasa César. es que se escogieron cuentas que tenían realmente impacto, ¿no es cierto? Ese fue el criterio, no era la tendencia política, era el impacto que tenía una cuenta en número de seguidores y etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cuál es el valor de estudios como este, de estudiar el discurso? Y yo creo que lo más valioso del estudio, si me permites señalarlo, es justamente el descubrimiento de recursos discursivos por parte de los funcionarios públicos que utilizan Twitter. Realmente ¿Qué valor encuentras tú? Es valioso el hecho de que podamos nosotros tener este tipo de estudios o tener por lo menos este tipo de parámetros como para decir, miren lo que está sucediendo en este momento, miren cómo ha cambiado la política, o observemos hacia atrás y miremos qué es lo que ha pasado en el ámbito político y la interacción y participación de los políticos en las redes sociales. Resulta realmente importante. Vi que Fundamedios también realizó en su momento una observación de mapa de medios digitales que daba seguimiento a un trabajo que ya venía antes. Mira, si en algún momento vuelven ustedes a retomar este trabajo, este estudio, aparte del aporte que tiene en este momento, de saber cuál es el discurso, qué es lo que está pasando, cómo se manejan los políticos en Twitter, de qué hablan, de alguna forma te ayuda a tener o a seguir mapeando ciertos aspectos que resultan muy interesantes. Hay consultoras, en cambio, que se dedican a hacer la observación de cuentas más importantes por sectores, por ejemplo. Saber en cuáles son las cuentas más influyentes. Hay un ranking. ¿Qué sucedería en este caso si nosotros, aparte de esto, hiciéramos el análisis de qué están hablando, qué es lo que ustedes han hecho, de qué están hablando los políticos, en este caso, relacionado al tema medios de comunicación? Resulta muy valioso realmente. Yo lo recomendé de todas formas a mis estudiantes para que puedan ver de alguna forma qué es lo que está sucediendo en el ámbito político digital, pero sobre todo en el manejo de las cuentas de redes sociales. Gracias, José. Albertina, una de las cosas que encontramos al inicio mismo del estudio, y esto es bien interesante, es que Twitter, a través de Twitter se gobierna de alguna forma, ¿no es cierto? Pero en realidad la herramienta sigue siendo una herramienta a cargo de una empresa privada, de una gran conglomerado como es Twitter, claro, ¿no? Así es. Y llegar atrás, o sea, hacer un recuento histórico de las cuentas era muy complicado, ¿no es cierto? Porque ya deja de ser público a partir de cierto tiempo. Esos tweets ya se borran o se ocultan por lo menos. Y esto yo me acuerdo que conversaba con el director de políticas públicas de Twitter y le decía, mire, ustedes no están conscientes de la importancia histórica que tiene Twitter ya para estudios como estos. Exacto. ¿Cuál es tu percepción al respecto de Twitter como una herramienta ya de estudio justamente del comportamiento del poder? Bueno, ahí has topado un tema crítico que es al que yo me enfrenté en mi tesis doctoral, que fue la recuperación de data histórica de presidentes. Entonces ahí me di cuenta que Twitter hay un cierto nivel de falacia con este concepto de Big Data. Es decir, si bien existe un gran volumen de información que se actualiza en tiempo real, eso es absolutamente cierto, la parte que no es tan cierta es que tenemos acceso a toda la información. Eso no es así. Y una falacia que ocurre en Twitter es que pensamos que las herramientas que tienen acceso a la API de Twitter, que es la aplicación de Twitter para los desarrolladores, te dan acceso a toda la información de Twitter. Y eso no es así. La API
API de Twitter tiene niveles de acceso y tiene limitaciones. Tú puedes hacer cierto número de llamados a Twitter en determinados tiempos y ninguna herramienta te da la data cruda de Twitter. De hecho, de mi investigación logré determinar que solo hay 3 empresas en el mundo que tienen acceso a la data cruda real de Twitter, que son las que no tienen acceso al Twitter API, sino a lo que se llama Twitter Firehose, que es el único repositorio real de todos los tweets. Yo llamé a estas 3 empresas porque necesitaba recuperar los tweets de mis presidentes para el estudio y resulta que el reporte costaba $1 por tweet. Y eran 13 millones de tweets, con lo cual 13 millones de tweets era imposible. Entonces, ¿O de todos? no, de cualquiera, cada tweet vale $1. Entonces mi universo de estudio eran 13 millones de tweets, entonces era simplemente imposible acceder a esa información. Entonces sí tenemos que estar claros en estos estudios, en el nivel de alcance de la herramienta, en que nunca estamos hablando del universo real y que tenemos que estar claros que, como tú bien dices, finalmente es una empresa privada que da niveles de acceso y que los costos también determinan los alcances de la investigación. Claro, en este caso, por ejemplo, el estudio del tuitómetro se limitó a 3.200 tweets por cuenta, no había forma, ¿no es cierto? Es un poco lo que te dan abiertamente. Era un poco lo que pudimos llegar justamente a través de estas herramientas que citaba Albertina, pero realmente es para la historia de un país, ¿no es cierto? Es un tema muy complicado. José, ¿cuál es tu conclusión final en la medida en que estamos en un mundo en el cual se están utilizando estas herramientas de comunicación, incluso de gobierno, ya no solamente de comunicación, como redes sociales y especialmente Twitter? ¿Cómo los ciudadanos debemos enfrentarnos a estas herramientas en el momento de leer una cuenta de un funcionario público? Yo creo que es un ejercicio sano, un ejercicio saludable realizar la contrastación de información. Cierto es que no todos somos periodistas, pero cuando encontramos cierta información en Twitter, sobre todo ahora que hemos vivido una problemática muy fuerte con el tema no solo de el terremoto en Pedernales o lo que sucedió, por ejemplo, en el 30S, que había mucha información, pero muy pocas cuentas oficiales. De alguna forma sí es interesante que la ciudadanía pudiera hacer este ejercicio. Lo mismo con las cuentas de los políticos. Si existe alguna afirmación, pues realizar esta contrastación, realizar la verificación. De alguna forma también poder leer entre líneas qué es lo que nos quieren decir estos tweets, esta información. Para los políticos, en cambio, el tema de cómo participo yo en las redes sociales, qué es lo que hago, hacia dónde voy. Año preelectoral es el que estamos en este momento y de alguna forma cuando realizamos los estudios, la observación de los perfiles de los políticos, la mayoría no responde. Muy pocos actualizan sus cuentas de redes sociales y cuando están en campaña, lo más grave es que solamente casi un 40% de sus tweets hablan de las actividades que van a cumplir, de la agenda que van a tener. Y el resto, el debate de propuestas quedaba relegado a un 9%, es decir, y muy pocos realmente hacen un uso correcto de los espacios digitales. Realmente sí preocupa el hecho de que podamos tener este tipo de interacciones negativas, pero es parte obviamente de la política, parte obviamente también del tema de libertad de expresión, de poder de alguna forma reclamarle también a algún medio si no hizo bien su trabajo, y también del medio de publicar los contenidos que ha investigado y que en un ejercicio netamente periodístico los está publicando con total transparencia. Si cabe en este caso, rectificación o si cabe en este caso algún tipo de rehacer la historia tal como fue contada, también existen los canales adecuados. Ahora, pues con la ley de comunicación no nos queda de otra. Albertina, ¿hacia dónde va el mundo digital en este sentido? En el manejo de redes sociales por parte de los políticos. Muchos hablan, por ejemplo, que Twitter podría ser una herramienta que en pocos años quizás incluso ya no exista, ¿no es cierto? Aparezcan otras herramientas nuevas, pero ¿cuál es la tendencia que tú encuentras en el manejo por parte de los políticos de las redes sociales? Perfecto, sí, yo creo que es clave entender que las tendencias no están en las herramientas. Efectivamente, no importa si es Twitter o no es Twitter, o si mañana es Snapchat, o si hay otra red social nueva, etc. Lo importante es entender cómo ha cambiado el paradigma de la comunicación y cómo las redes sociales lo que han hecho es generar este efecto de desintermediación entre el político y el ciudadano. Desintermediar a la prensa, desintermediar
desintermediar a sus propios equipos de comunicación y de relaciones públicas, desintermediar a instancias medias del Estado, etcétera. Y por eso creo que el valor de este tipo de estudios es que nos permiten, más allá de lo descriptivo, que es saber de qué hablan los políticos, es entender qué hay detrás de el por qué y para qué de lo que hablan en redes sociales. Y eso es para mí lo más importante. Si ahora es Twitter, mañana Snapchat o pasado otra cosa, no importa. Es entender cuál es la intencionalidad del político a través de un favor a atender, a través de una crítica a la prensa, a través de una rendición de cuentas. Porque hay que estar claros que la comunicación política no es ingenua. Y que si el político lo que trata es de construir una imagen de cercanía o de afiliarse o endosarse a una figura pública que les da una presencia política, nada de eso es ingenuo, y que los ciudadanos... Hay una estrategia discursiva. Por detrás de supuesto. todo esto. Y que los ciudadanos, si bien vamos a ser partes de esa conversación y de ese contenido, también tenemos que tener niveles de filtro que nos permitan acceder a esa comunicación sin ingenuidad. Correcto. Muchas gracias, Albertina, José. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, seguirnos cada semana en una nueva edición de Libre Expresión. Realmente estamos muy contentos con el nivel de respuesta de este espacio y, por supuesto, con nuestros invitados a veces discrepamos, a veces estamos de acuerdo. Hay una conversación, en todo caso, que es realmente importante. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. A mi papá los últimos días le ha dado por la cocina internacional. Todo estaría bien, pero creemos que ya está exagerando un poco. La semana pasada fue comida española. Y esta semana tocó mexicana. Esta es mi familia, mi casa, mi mundo. Con Claro tienes más para divertirte en familia. Claro TV, internet fijo con Claro Video, llamadas ilimitadas, miles de megas, WhatsApp gratis. Con Claro arma el mejor plan para tu familia. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. Es que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada, de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. Establecer una contribución
de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es.